de esta clase se llama Método de Investigación Bibliográfica para Estudiantes de Teología. Todos los que están acá son estudiantes de teología porque esta clase, este curso es ¿de qué? Y si usted está sentado ahí, quiere decir que es un estudiante de teología. Y como estudiante de teología, tiene que hacer ciertas investigaciones. Y esas investigaciones incluye un trabajo bibliográfico. Voy a ir a la introducción, aunque ahí está el título. Así tiene que verse con esa lupa. Así tiene que estar frente de esa computadora comiéndose las uñas y buscando información. Si no tiene esa lupa y si no tiene el estilo de esa chica comiéndose las uñas, quiere decir algo, que no ha comenzado su trabajo. Cuando usted está investigando, así se tiene que ver, con la lupa y con el computador, buscando la información necesaria para hacer la investigación. Introducción. Está en sus notas y está en la pantalla. Dice así: la investigación es un método de estudio que analiza todas las evidencias posibles de un problema y proporciona una solución a la interrogante. Lo voy a explicar porque sé que estoy hablando chino para muchos de ustedes. Una investigación es analizar un problema. Y voy a dar un ejemplo. Usted no va a tener que hacer esto. Lo que está en línea no es para ustedes. Nada más le estoy dando la definición. Lo que está en línea es para los que están estudiando la licenciatura, los que están atrás, y en mi caso, que estoy estudiando una maestría. Esta investigación es para un posgrado, pero esta información, esta definición se las quiero dar. Por ejemplo, yo les di hace algunas semanas, cuando tomamos una clase de bibliografía, la tesis mía. ¿Sí o no se las di? Sí. Pero no completa, sino solamente el primer capítulo. Sí. El primer capítulo se trata de lo siguiente. Es de mencionar un problema. El capítulo 1 es de mencionar un problema o varios problemas. Mínimo 3, máximo 5. Pero yo por el tiempo nada más voy a mencionar uno. Una investigación, dice aquí, es un método de estudio que analiza todas las evidencias posibles de un ¿qué? Problema. Y se proporciona una solución a la interrogante, queriendo decir, al problema se le da una solución. El primer capítulo es demostrar problema de algo que yo he identificado. Ese es el primer capítulo. El segundo capítulo es de encontrar una solución al problema que yo mencioné en el capítulo ¿qué? 1. Entonces está el problema y luego sigue la solución. Pero aquí viene lo complicado, que como el método de investigación es bibliográfica, quiere decir que aunque yo descubra un problema, ese problema tiene que estar ¿a dónde? En un libro. No es lo que yo pienso, sino que ese problema tiene que estar ¿a dónde? Que otro experto haya visto el mismo problema que yo quiero presentar. La diferencia es de que él tiene un peso académico y yo no. Cuando voy a presentar la solución tiene que ser también a base de mi opinión o de un libro. Entonces ahí está donde se complica el asunto. Porque todo lo que nosotros queremos hacer es escribir. Más adelante vamos a ver que el primer error que uno hace al hacer
una investigación bibliográfica es quererse asentar a escribir. Y el primer paso no es escribir. El primer paso es hacer ciertas cositas antes de escribir, pero ya vamos a entrar más adelante. Quiero dar un ejemplo de mi tesis para que vea de que yo no estoy mintiendo. Mi tesis en la licenciatura fue enfocada en la figura del obispo católico. Y como investigador, yo tuve que descubrir un problema. ¿Y sabe cuál es un problema que descubrí en el ministerio del obispo? Lo encontré aquí. Este libro es escrito por San Juan Pablo II y el título del libro se llama Levantaos y vamos. Mi información, mi tesis era centrado en ¿quién? Por ende, no iba a buscar información en un libro que hablara de cómo bajar de peso, ¿no? Uno tiene que ser inteligente, sabe el título y va a buscar libros que tienen que ver con su investigación. Y este libro de San Juan Pablo II habla de la función del obispo. Y cuando yo leí este libro, encontré una información que quiero que la hermana Norma me lea la primera oración de aquí. Dígame el número de la página. Número de la página 69 y el título es la actividad del obispo. Okay. Para un obispo es muy importante relacionarse con las personas y aprender a tratarlas adecuadamente. Muy bien, ese parrafito, esa oración, la utilicé para identificar el primer problema. No lo digo yo, sino lo dice una fuente autorizada, un académico que es ¿quién? San Juan Pablo II. ¿Y qué dijo San Juan Pablo II? Que ciertos obispos tienen que relacionarse con ¿quién? Con el pueblo, con las personas. Lo que yo vi es de que muchos obispos no quieren relacionarse con la gente. Y el obispo es la figura principal de Cristo aquí en la tierra. Y lo que yo descubrí es de que hay muchos obispos, porque usted puede ver mi tesis, no dije todos los obispos, sino ciertos obispos no se relacionan con el pueblo. Ese problema lo descubrí a base de un libro, porque el estudio que es bibliográfico. Si a mí me preguntan, Gabriel Castillo, ¿por qué usted es un majadero y dice que muchos obispos no se relacionan con el pueblo? Mi respuesta va a ser, disculpe doctor, no fui yo quien lo dije, sino San Juan Pablo II en la página tal, en el libro tal, que identificó ese problema, y mi trabajo como investigador simplemente es citar a los académicos, y eso es lo que hice aquí. El capítulo 1 es de encontrar un problema, pero de una fuente bibliográfica. ¿Me inventé yo ese problema, hermana Norma? No. Juan Pablo II lo dice, ¿no? Así es. Ahí está. En el capítulo número 2, yo tuve que encontrar una solución a este problema. Para encontrar la solución a este problema, tuve que consultar otros libros para darle la solución. Ahora ustedes no tienen el capítulo 2, pero en el capítulo 2 yo doy cuál es la solución a este problema. Pero ambos son de fuentes bibliográficas. Eso es lo que se tiene que hacer en una licenciatura, en una maestría. Una investigación bibliográfica en donde el problema y la solución sea a base de ¿qué? De libros. Ahora viene la buena noticia para ustedes. Nada más les quise dar esa información porque ya en septiembre, en noviembre van a estar sudando.
bueno que tenemos 5 licenciados que nos van a ayudar. Ok. Ya se está teniendo ahí. Vamos a ir al resto del párrafo que está ahí. En su caso, ¿en el caso de quién? De ustedes. Como estudiante del diplomado en teología, no es mi deseo que identifique un problema, sino más bien que aprenda a citar cada párrafo con la bibliografía correspondiente. ¿Qué quiere decir eso? Yo les di también el primer capítulo de ¿qué? De mi tesis. Y cada párrafo que yo le di tiene una cita bibliográfica, ¿sí o no? Sí. Eso es lo que quiero que haga en su trabajo. Que cada párrafo tenga una fuente bibliográfica. Vamos al sílabus, por favor, de la clase. El sílabus dice, en la parte de su bibliografía, su trabajo, su investigación, efectuar una investigación bibliográfica sobre la liturgia. Mínimo, ¿cuántas páginas? Para los nuevos nada más 3, pero para todos los demás 10. Elija uno de los siguientes temas o de las siguientes opciones. Usted va a elegir nada más uno: el Adviento, la Pascua o el desarrollo del calendario litúrgico. Y esa investigación, mis queridos hermanos, al menos no la introducción ni la conclusión, pero todo el resto de la investigación tiene que ser fuente bibliográfica. Y ya le voy a explicar cómo hacer eso para que no le dé miedo. No quiero que identifique un problema. Lo único que quiero es que cada párrafo tenga una fuente ¿qué? Bibliográfica. Muy bien. Voy a terminar de leer el párrafo ahí. En esta clase le voy a compartir ciertos consejos que le ayudarán a elaborar su proyecto bibliográfico. Mis queridos hermanos, cafecito. Nosotros deberíamos tomar cafecito del sur. Mis queridos hermanos, yo no los puedo obligar a hacer algo que ustedes no quieren. Mi trabajo es darle las herramientas y usted tiene que poner de su parte. Todo es posible para aquel que cree. Amén. Me salió bien, ¿no? Gabriel, pregunta. Yo estuve indagando en los 3 temas y viendo libros. Ajá. Que podemos incluir nosotros libros que no son publicaciones recientes, o hay un límite de tiempo. Con que esté publicado es suficiente. Cualquier libro, cualquier fuente, ¿verdad? Cualquier Que sea fuente que esté relacionado al publicado. tópico. No es de que vaya al internet y me imprima esa página del portal, no. Es de un libro, una revista, Que tenga- Periódico. un periódico. Nada, 0 de fuentes de internet. Vamos a ir al primer punto. Ahí está el hombre y la mujer. Mire, este desesperado. Y esta con cara de angustia. Porque lo primero que quieren hacer es escribir. Así estaba yo la última vez. Y eso no se puede hacer. El investigador, especialmente al estudiante de teología, para hacer un proyecto bibliográfico, un proyecto de investigación, lo primero que no se debe hacer es tratar de sentarse frente a una computadora y comenzar a escribir. Ese es el error número 1. Si usted va al título, dice método de investigación bibliográfica para estudiantes de teología. Quiere decir que todo tiene un método, tiene un orden, tiene una secuencia. Y la secuencia primaria no es sentarse a escribir. No leer. No se me adelante. Errores que el estudiante debe evitar. Escribir sin haber investigado. Póngase a escribir un tema, si no investigó va a acabar así como ese hombre. ¿Qué escribo, Dios mío? O va a terminar con esa mujer que la miro toda pálida ahí Con dolor de cabeza. y con dolor de cabeza desesperada. Es que el primer paso no es escribir. Por eso es que es un método. Y los estudiantes, los investigadores como ustedes,
No puede hacer eso. Ese es un crimen. Número 2. Lo voy a subrayar por si acaso. Errores que el estudiante debe de evitar. Dejar el proyecto para una semana antes de la fecha límite. Agarre el sentido común. Si va a ser un trabajo, no va a ser suficiente ni siquiera un mes. Los hermanos que están atrás están estudiando una licenciatura. Más adelante van a escuchar su historia y se van a dar cuenta que tienen aproximadamente 3 a 4 meses trabajando en su tesis. Porque no se puede hacer en un mes. Segundo error que hay que evitar: dejar el proyecto una semana antes de la fecha límite, porque ¿cómo va a andar? Ay, Dios mío, tengo que entregar la tarea. Depelando al pobre, ¿cómo se puede decir? A la pareja, ¿no? Entonces, cuidado. Si vamos a ser serios, investigadores serios, démosle seriedad al proyecto, ¿sí o no? It's not easy, como dice el gringo. Punto número 3. No dejar que su escrito sea leído por 1 o 2 personas de confianza. Un error muy común es escribir y andar así. Lo imprime y mío. No, mi amigo. Usted va a escribir cuando llegue el momento de escribir, y es importante que ese escrito no se lo dé a cualquiera, pero sí a ciertas personas de confianza, para que le den su opinión y le diga: ¿entiendo lo que dices o no entiendo lo que dices? Cuando una persona de confianza que tiene el conocimiento le lee el proyecto, va a descubrir ciertas equivocaciones que le va a beneficiar a usted para poder, ¿qué? Corregir. Nuestros ojos no son suficientes para ver los errores. Necesitamos la opinión de alguien más, y como dice ahí, personas de confianza. Número 3. Evite que la ansiedad lo controle. Evite. Evite. Errores que debe de evitar: escribir sin haber investigado, dejar el proyecto una semana antes de la fecha límite, no dejar que su escrito sea leído por 1 o 2 personas de confianza, y por favor no cometa el error que la ansiedad lo controle. Yo pasé noches sin dormir, y le cuento algo, todavía estoy sin noches sin dormir. Ayer me dormí hasta las 2:30 de la mañana una vez más, porque es el único tiempo que encuentro para poder hacer mis proyectos. Yo estoy estudiando una maestría, yo sé hacia dónde voy. ¿Usted está convencido hacia dónde usted quiere ir? Si usted está en serio estudiando un diplomado para ir a una licenciatura, la graduación es bonita, pero para que suceda eso hay que pasar por el sufrimiento. ¿Y sabe cuál es el sufrimiento? El a veces pasar noches sin dormir, el leer demasiado, el andar con dolor de cabeza en la mañana. Es decir, usted mencione de cuál padece, pero todo requiere un sacrificio. Usted puede venir a clase y me puede decir: Gabriel, yo únicamente quiero sentarme aquí para aprender. Y yo voy a decir: está bien, bienvenido o bienvenida. Pero si usted quiere acceder a una graduación y a una licenciatura, tiene que pasar el proceso del crisol. Usted decide en este día qué es lo que quiere hacer. Nadie lo va a juzgar acá. Si usted quiere ser nada más oyente, perfecto. Pero si usted quiere ser un investigador, un estudiante de teología, este es el trabajo que hay que hacer. Porque la licenciatura no es un juego, y ya van a ver los hermanos que están ahí atrás. Número 2. Créase las siguientes afirmaciones. Le doy 3 segundos.
No traje mi reloj, pero 1, 2, 3. Ya no hay más. Ya se convirtió en un investigador y un escritor. Ahí está el hombre traspasando la información a la computadora de algo que ya leyó y investigó. Y como ya encontró la respuesta, mire cómo está la señorita ahí. Ya la encontré, ahora lo voy a pasar. Es que es una emoción. Tiene que respirar esa emoción. Cuando yo ando preocupado por buscar una respuesta y la encuentro, ¿saben por qué me gusta la investigación? Porque yo estoy tratando con mi Señor, con Jesús. Quien está enamorado de Jesús trata de encontrar un problema y dar una solución. El problema es que tenemos que apasionarnos de Jesús. Entre más conozco, más vivo su palabra. Y entre más conozco, más fructífero va a ser mi enseñanza, mi predicación hacia los demás. Por eso es que a mí no me pesa, así ando con sueño. Mi esposa me dice que me vaya a acostar y aunque me acuesto estoy dando vueltas y vueltas a la cabeza. Por lo que me voy a levantar a escribir. Porque para mí es una pasión, es un gozo. Me canso, por supuesto. Llega el sábado, el domingo, eso sí, mis deportes no me los quite. Pero yo en la semana me he sacrificado para tener un momento agradable con mi familia y con mi deporte. La cosa es de divertirse, pero ser disciplinado. Saber cuándo investigar, cuándo leer y cuándo escribir. ¿Cuántos investigadores hay aquí? Todos. Todos. ¿Cuántos escritores hay aquí? Todos. Entonces ya nada de que no soy investigador, no soy escritor. Ahí está. Ahí está. Investigadora, ¿cómo está? Bien, señor escritor. Escritora, ¿cómo está? Cuando hablo de escritura, no quiere decir que tiene que escribir perfecto. Eso se va mejorando. Lo importante es que comience a escribir, pero escriba algo. Y en el transcurso se va mejorando. ¿Sabe que Michael Jordan, y esto lo digo con los jóvenes, ya que ustedes son jóvenes, se los voy a decir. Gracias. Él no fue aceptado en muchas ocasiones en el equipo de básquetbol, pero él estaba convencido de que quería. Y entre más lo rechazaban, más practicaba, practicaba y practicaba y practicaba. ¿Y sabe qué es lo que pasó? De tanto practicar se ha convertido en el mejor basquetbolista de la historia. Si usted quiere ser de lo mejor, practique, practique, practique. Investigue, investigue, investigue. Escriba, escriba, escriba. Y se va a convertir en una eminencia porque el Señor lo va a utilizar. Pero el Señor no lo va a utilizar si usted no pone de su parte. Y ahí va a estar. Miren, miren la diferencia de la cara. Mire, ahí está preocupado. Pero miren, este está disfrutando ya. Y ella también. Vamos al tercer punto. Aquí viene ya el método para escribir. El error que cometemos es tratar de escribir algo que no hemos investigado. Y vamos a estar así, así. Ahora sí, voy a dar los pasos, ya que es un escritor y un investigador. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la pregunta en el punto número 3. ¿Qué hacer cuando recibe el título de la investigación? ¿Usted tiene el título, sí o no? Sí. Y va a escoger uno de los tres. Sí. Ya lo tiene. Sí. No lo busque. No está debajo de su camisa. Está en el sílabus. Y el sílabus dice lo siguiente: el Adviento, la Pascua o el desarrollo del calendario litúrgico. Una vez usted tenga el título, ese es el primer ¿qué? Paso. El primer paso es haber recibido el título. Porque ya teniendo el título de la investigación, entonces el segundo paso, voy a poner aquí paso número 1, el segundo paso es hacerse preguntas sobre el título. Estas preguntas ya no las puede utilizar usted para su trabajo. Está bien, ocúpelo pues. Ahí está. Una vez usted tiene el título, ahora va a hacer preguntas.
Y una de las preguntas que yo tengo ahí es, yo decidí, Gabriel Castillo decidió hacer la investigación, el escrito sobre la Pascua. Y para escribir algo tengo que hacer preguntas. Y la primera pregunta que hago es, ¿a cuánto le gusta el café? Qué rico tomar café cuando se está investigando. Es un placer maravilloso. Tener 10 libros enfrente, tener el café y tener la presión de entregar ese proyecto. Qué placer. Ok, ahí va la pregunta. Mi título es La Pascua. Ahora vienen las preguntas. ¿Qué es la Pascua? Investigue qué es la Pascua. ¿Cuál es el origen de la Pascua? ¿Dónde se originó? Etimología de la palabra Pascua. Puse Pascual ahí, pero es Pascua. ¿Cómo se celebraba la Pascua en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se celebra la Pascua en el Nuevo Testamento? ¿Se dio cuenta? Una vez tengo el título, ahora le hago preguntas al título, porque las preguntas me van a dar las pautas de la investigación. Si yo le dije la semana pasada, escriba sobre la Pascua, pues estaba así. ¿Qué hago, Dios mío? Pero ahora ya está así, porque recibió el título y ahora vienen las preguntas. Porque va a investigar y luego va a escribir y le va a salir esa sonrisa. Piense que su investigación le va a hacer bien a mucha gente que a usted le escuche. Le hago una pregunta. Yo soy ignorante y todo. ¿Algún día les ha ayudado la información que yo comparto con ustedes? Sí. No me cayó del cielo, ¿eh? Eso sí no. Yo pienso en ustedes cada vez que yo me estoy despelando, porque eso me va a bendecir a mí y a usted. El amor al ministerio. Primer paso, recibe el título. Segundo paso, ¿hace qué? Preguntas. Y busca las respuestas. ¿Y a dónde va a buscar las respuestas? En libros. Luego dice, comience a buscar y a recopilar libros que le brinden las respuestas a sus interrogantes. Recibió el título, haga preguntas. Ahora, paso número 3. Consiga los libros que les contesten esas preguntas. Por eso es que no se puede hacer en una semana. Por eso es que tienen ¿cuántos meses? 2. Porque este día usted tiene que comenzar a preguntarse preguntas sobre el tema y luego durante la semana, el fin de semana, vaya y busque libros que le den respuestas a sus preguntas. Una vez usted ya haya buscado ciertos libros, ahora viene el siguiente paso. Número 4. Leer, comprender, porque si no tiene título, no tiene preguntas. Si no tiene preguntas, no tiene libros. Y si no tiene libros, ¿qué va a comprender? Todo es un método. ¿Qué es lo que dice en el título? Método de investigación bibliográfica para estudiantes de teología. Y el método número 1 es recibir el título, hacerle preguntas, buscar libros y comenzar a leer, porque en la lectura va a comenzar a comprender. ¿Va a comenzar a qué? Comprender. Y si no lo quiere en español, se lo digo en inglés. You're going to start to understand. No? Wow. Understand. I get it. You get it now. Hey man, I could do this English, I could do this Spanish. I'm bilingual, you know what I mean? Después que ya haya leído, que ya tenga una lectura en su mente, ahora va a comenzar a estructurar los capítulos. Va a decir, capítulo 1 es la introducción. Ahí no necesito bibliografía.
Pero capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, ahí sí necesito una bibliografía. Y en el capítulo 5, la conclusión, tampoco necesito una bibliografía. Así que el paso número 1 en estructurar su tema, que viene siendo el paso número 5, usted va a estructurar que el capítulo 1 va a ser la introducción. El capítulo 2, 3 y 4 va a ser lo que usted quiere compartir sobre su investigación a base de las preguntas que hizo y las respuestas que encontró en su lectura. Y la conclusión, pues me va a escribir qué fue lo que aprendió y qué concluye de su estudio. Sencillo, ¿no? Sencillo. Y el paso número 6, que es el que debemos de hacer de último, es lo que tratamos de hacer primero. Inicia a redactar, queriendo decir a escribir su proyecto. Voy a resumir estos pasos. Paso número 1. Reciba el título de la investigación. Ya lo tiene, ¿no? Paso número 2. Haga preguntas sobre el título. Con respecto a cuando se hacen las preguntas no vienen de un libro que se investigó, ¿vienen de uno o tiene que venir también de un libro? Puede venir de usted, porque usted también como investigador tiene que poner originalidad. Y el momento de ser original es a base de las preguntas que usted hace. Entonces, el paso número 1, título de la investigación. Paso número 2, haga preguntas. Paso número 3, comience a buscar y a recopilar libros. Paso número 4, comprenda lo que está leyendo. Paso número 5, estructure los capítulos. Y paso número 6, ahí comienza a escribir. Ahí comienza a escribir.